Hola, ¿cómo están? Eh, bien, entonces es momento de empezar la última clase. Hoy vamos a revisar muy rápidamente, más o menos, no exactamente, más o menos, cómo funciona el mecanismo de Higgs para que las partículas del modelo estándar tengan masa. ¿Ok? No las masas que tienen, recuerden que las masas que tienen es dato a mano, pero que por lo menos sí tengan campos con masa. En particular, los bosones débiles, Z y W. Antes de empezar, ¿dudas de la tarea de la clase pasada? ¿No? Bien, esta parte requiere varias cuentas. Vamos a hacer algunas explícitamente y otras no, que les voy a decir, bueno, háganlo ustedes, porque es bastante algebrita. No son cuentas muy complicadas, pero sí hay mucha álgebra de por medio. Y entonces prefiero que la hagan ustedes por su parte, con paciencia en sus casas. Hmm. Entonces, como vieron ya en la tarea, también en la tarea, que un campo de norma tenga un término de masa rompe la invariancia de norma. Entonces, no podemos simplemente decir que esos tres bosones tienen masa nada más así porque sí. Para que las cosas funcionen y en particular para que la unificación electrodébil funcione, las cuatro tienen que ser partículas sin masa. Pero dar alguna explicación de por qué razón esas otras tres partículas sí adquieren masa y el fotón no. La respuesta va un poco de la mano con esto que les decía que en el lagrangiano no aparecen explícitamente los campos del Z y del fotón, y tampoco los W per se, sino que se desdoblan y están escritos como adentro. Hay como un angulito, el angulito el teta C que hablábamos, teta W que hablábamos la vez pasada. Ese es el rompimiento espontáneo de la simetría. La mejor manera de entenderlo primero es con un ejemplito muy básico, ver cómo ocurre en ese ejemplito básico y luego ver cómo ocurre ya en un escenario más cercano a la interacción electrodébil. Entonces, ven el siguiente lagrangiano. Ese es el lagrangiano del campo de Klein-Gordon, del campo escalar. Ese ya lo entendemos muy bien, sabemos que es una teoría libre, se puede cuantizar usando modos de Fourier, y ya vimos que los estados que se obtienen son estados de partículas libres relativistas con masa m, esta masa que aparece aquí. Ok, de ahí decimos entonces que es claro que esta cosa de acá modela a un campo phi con masa m. Eso nos da una partícula spin igual a 0 con masa m. El objeto tiene spin 0 porque es un campo escalar, la partícula. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es recordarles esto que decíamos del lagrangiano, en términos de estos campos abstractos y esos parámetros abstractos, se puede leer cuáles son las características de las partículas que tienen que ver con esa teoría. Eso es muy fácil cuando los lagrangianos están escritos en la forma que ya los vimos, el de Klein-Gordon, el de Dirac o el de Maxwell o los de Young-Mills. No es así de obvio en todos los casos. Básicamente, si no escribimos de forma inteligente el lagrangiano, podemos leer mal las cosas. Consideren el siguiente lagrangiano ahora. Supongan que tomo un lagrangiano que se parece mucho al de Klein-Gordon. Tiene su término cinético, pero después, como potencial, le pongo una exponencial negativa de phi cuadrado, por ejemplo.
sea, me acuerdo que me preguntaron aquella vez que estábamos viendo el Lagrangiano si podíamos poner potenciales más generales. Les dije, sí, nada más que la lectura de cuál es la teoría se vuelve más complicada. Ese es un ejemplo. Si yo les pregunto, ¿esa teoría a qué modela? O sea, ¿qué partículas son las que tienen que ver con esa teoría? ¿Qué me contestarían? Como es un campo escalar, suena que el spin sigue siendo cero, ¿no? ¿Y con qué masa? ¿Hay un término de masa ahí? Entonces a lo mejor no tiene masa entonces. Es un potencial, no es un término de masa. Ahora, vean que eso es un poco como, es muy simplista. Es básicamente decir, como no sale una letra M, pues no hay masa, ¿no? Pero pues es como, pues nada más es la letra. Una forma de ver cuál es el contenido de la teoría es expandir en Taylor. Alrededor de pi igual a cero. Si hacen eso, el lagrangiano, el término cinético queda exactamente igual, pero de la exponencial tengo un 1 menos un alfa cuadrado phi cuadrado más un medio de alfa cuarta phi cuarta más todos los infinitos términos de la serie de la exponencial. Ahora, si considero todos los términos, ese lagrangiano es exactamente igual a este. No estoy emitiendo nada. De aquí, ahora sí, las partículas se hace esta teoría. ¿Tienen masa o no tienen masa? ¿Por qué razón? Justo. O sea, comparen este con esto. Dijimos, la masa es lo que está aquí en el término que va como phi cuadrada. Y expandiendo en Taylor, ahora sí, esto sí tiene un término phi cuadrada, este. Entonces suena que la alfa es la que está relacionada con la masa. Vean que el tipo de campo no cambió, sigue siendo un campo escalar, entonces eso sigue siendo partículas S igual a cero. Estoy recalcando eso porque en los siguientes ejemplos eso ya va a dejar de ser cierto. En este caso, lo único que ocurrió fue que aquí no era obvio cuál era la masa, pero aquí sí. Aquí tienen masa igual a, se igualan con aquel de aquel lado, la masa es esta. Más o menos, esa es la masa inicial. Porque, importantemente, a diferencia de la teoría de allá, esta teoría no es libre. Aquí hay un término que va como phi cuarta. Eso se interpreta como un vértice de cuatro patas. Y de hecho hay un infinito número de vértices por los términos que nos estamos poniendo. Es una teoría entonces altamente interactuante. Y vean que lo único que hicimos fue nada más expresar la exponencial de dos formas distintas. Y ya. A eso me refiero con que para leer el contenido físico de la teoría, el lagrangiano tiene que estar bien escrito, entre comillas. Eso de bien escrito y las comillas son importantes. No es que esto esté mal escrito. La respuesta tal cual es que nuestra infinita ignorancia nos impide tratar con esta teoría así como está, pero esa sí sabemos. ¿A qué me refiero con de allá? Feynman nos dijo qué hacer, pero acá sí. Es como Feynman sí nos dijo qué hacer acá, acá trabajamos. Si alguien igual de inteligente, más inteligente que Feynman nos dijera cómo trabajar con esta, pues trabajaríamos con esta. Pero pues no ha llegado todavía. ¿Sí? Es muy importante. No es que la teoría sea diferente o que le esté haciendo algo. Simplemente la estoy reescribiendo para que sí sea accesible con nuestros conocimientos. A lo que voy es que entonces la respuesta a esta pregunta, esto es falso. Siempre la teoría fue esta. Solamente que de esta forma no era obvio, de esta forma sí. Ahora, esto muestra que las características como la masa se pueden esconder en el lagrangiano si lo reescribimos de forma adecuada. Pero resulta que también se puede esconder quién es el campo y cuáles son las características de la partícula. Ok. Higgs y compañía, también Feynman,
La expansión de Feynman, en términos de potencias con los diagramas, es una expansión alrededor del estado de vacío de la teoría. ¿A qué me refiero con eso? Todos los primeros órdenes de los diagramas son las partículas simplemente no interactúan, se siguen y ya. Hacemos exactamente igual a cero la interacción. Eso significa que es tomar el estado de vacío en el que pues, no hay nada, el estado de un vacío de una teoría libre. En una teoría interactuante eso ya no tiene por qué ser así, los estados de vacío cambian. Y en particular resulta que para elegir el estado de vacío, una forma de hacerlo es reescribir el lagrangiano en términos de unas variables u otras. Eso cambia el estado de vacío. La forma en la que ocurre es la siguiente. Tomemos ahora un lagrangiano otra vez parecido al de Klein-Gordon y consideremos nada más estos primeros términos de la expansión del exponencial. O sea, supongamos que esta cosa sí tiene un término de masa y tiene un vértice de 4 patas. Ahora, acabo de decir que eso sí tiene un término de masa, pero quiero que la vean con detenimiento. ¿Ese lagrangiano sí tiene un término de masa? Comparen con el de acá. Muy importante que lo comparen completito. Hay un phi cuadrado de aquel lado y hay una masa multiplicando el phi cuadrado, ¿no? Bueno, una cosa multiplicando el phi cuadrado. Pero ¿cuál es la diferencia? El signo. El signo, y eso es muy, muy, muy importante. El signo es crucial. Esto no es un término de masa. Tiene el signo mal, tiene el signo opuesto. Entonces, una vez más, este lagrangiano está escrito de una forma que no podemos saber si las partículas tienen masa o no. ¿Cómo le hacemos para reescribirlo? Esta vez no es que le podamos hacer algo al potencial. Esta vez para revelar la información lo que tenemos que hacer es hacerle algo al campo. Entonces, fíjense. La forma en la que estamos escribiendo el lagrangiano es la forma típica de energía cinética menos potencial. Entonces, esto es el potencial, el negativo de esto. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que el potencial del campo es igual a menos un medio de mu cuadrada phi cuadrada más un cuarto de lambda cuadrada phi cuarta. Ese es el potencial. Ahora, ¿cómo se ve ese potencial? Es decir, grafiquemos el potencial como función de phi. Una forma de hacer eso es, si ustedes calculan cuánto vale la derivada respecto a phi de ese potencial, pues queda directamente menos mu cuadrada phi más lambda cuadrada phi cúbica. Si ustedes evalúan phi cuadrada, b' de phi igual a 0, aquí pueden despejar que el mínimo ocurre cuando phi es igual a más menos mu entre lambda. ¿Okay? De hecho, entonces es un potencial que tiene dos puntos mínimos. Si graficáramos esa cosa, ¿cómo se ve? Si yo me voy a infinito, el potencial, esa es la derivada, el potencial está por allá, crece infinitamente. De hecho, como va como phi, potencia par de phi, va a infinito, ya sea si tomo más phi o menos phi. Entonces viene desde arriba por los dos lados. Baja a uno de los mínimos por un lado, baja a uno de los mínimos del otro, llega al mínimo y luego vuelve a subir. Y si evalúan este b en 0, verán que vale 0. Entonces el potencial vuelve a subir a 0 y luego se va para el otro lado. Entonces se ve así. ¿Ok? Donde aquí están los puntos mínimos que acabamos de encontrar. Aquí está el menos mu entre lambda y aquí está el más mu entre lambda. Ok. Resulta que el estado de vacío de la teoría está relacionado con esos mínimos del potencial. Esos mínimos sugieren hacer el siguiente cambio de variable.
en vez de hacer una expansión alrededor de phi igual a cero, hagamos una expansión. Porque fíjense que pensar ese potencial como potencias de phi menos cero es estar alrededor de aquí, del punto máximo. Eso no es mecánica clásica, pero de mecánica clásica recordarán que pues, ese tipo de cosas es un problema. Es mejor utilizar un punto de equilibrio por acá abajo. Entonces, podemos definir un nuevo campo eta como phi más o menos mu entre lambda. Está completamente igual. Elijan, por ejemplo, este. Phi más mu entre lambda. Y literalmente tomen esto, de aquí despejen phi y enchúfenlo acá. Fíjense que como es phi más constante, el término cinético no cambia, porque las derivadas derivan cero esas constantes. Lo único que va a cambiar son las partes del potencial. Y con esto queda que el lagrangiano es igual a 1/2 del término cinético de eta menos mu cuadrada entre eta cuadrado. Bueno, de hecho lo hice con los dos. Más menos mu lambda por eta cúbico menos 1/4 lambda cuadrado por eta cuarta más 1/4 de mu cuadrado entre lambda al cuadrado. Cuando expandimos la exponencial en el otro ejemplo, habrán notado que nos quedó el término constante, el 1. Eso es completamente irrelevante. Eso es tal cual simplemente fijar dónde está el cero de la energía. ¿Por qué es irrelevante? Porque como es una constante en el lagrangiano, cuando calculamos las ecuaciones de movimiento, no modifica las ecuaciones de movimiento. Lo mismo pasa con este término. Noten que eso es constante. Entonces este nada más es el cero de la energía. Pero lo importante es qué pasó. Ya en términos del campo eta, que simplemente fue un desplazamiento, una traslación del campo. Ahora sí, ¿cuál es el contenido? Son partículas de spin cero, porque sigue siendo un campo escalar. ¿Y de qué masa? Ahora este sí tiene masa, hay un término de masa ahí. De la mu. Porque fíjense que ahora sí sale el signo adecuado. Entonces, de ahí despejen, la masa es igual a raíz de 2 mu h barra entre c. Entonces, una vez más, no modificamos la teoría lagrangiana, sigue siendo exactamente el mismo, solamente cambiamos de variable. Y al hacer ese cambio de variable, dejó a lagrangiana en una forma que sí sabemos cómo hacer las cosas, sí sabemos hacer cálculo de Feynman. De esa forma no, porque ese signo hacía las cosas raras. Recuerden, las reglas de Feynman requieren que calculemos cuáles son los propagadores. El propagador se lee de esta estructura, no de aquella. Entonces siempre tenemos que llevar a la teoría a esta forma para poder entender de qué nos está hablando. No solo porque es la única forma que sabemos hacer las cosas, solo como nos enseñó Feynman. ¿Sí? Nada más me lo inventé. O sea, nada más justo para que... O sea, estoy inventándome lagrangianos que cada vez como están notando están como subiendo en dificultad del problema para tratar de acercarme al mecanismo del bosón de Higgs. Todavía no llegamos, pero ya estamos para allá. Esto solo es para, queremos darle masa a campos que no tienen masa. Entonces lo primero es entender qué significa que un campo sí tenga masa. Y aquí estamos viendo que pues, la pregunta es delicada, hay que saber escribir bien las cosas para saber si tiene masa o no. Y la otra cosa es muy importante. Este ejemplo viene de la mano, trae otra cosa importante, y es la siguiente. Déjenme no borrar este, quiero seguir dejando. Medio, así. Ok, entonces. Este lagrangiano tiene una simetría. Escrito así, el lagrangiano tiene la simetría phi mandándolo a menos phi. O sea, vean, es cuadrático en phi. Si yo multiplico phi por un menos, da igual. Es justo lo que vemos aquí en el potencial. Ok. Si aquí hacen eta a menos eta, ¿eso sigue siendo una simetría de este lagrangiano? Ya no. El término cúbico. Esto no, es simetría. Escrito en términos de una variable, el lagrangiano sí tiene una simetría. Y escrito en términos de otra variable, ya no la tiene.
¿sí? Eso suena extrañísimo, porque una simetría tiene que ver con cantidades conservadas y demás. Entonces, que ya no esté, eso es raro. No, de forma clásica no es que ya no esté, o sea, simplemente no es esta. Pero pueden traducir la simetría de eta, o sea, la razón por la que no es, ese lagrangiano no es, tiene la simetría eta menos eta es porque, pues, si aplican la simetría de allá, en realidad no es que eta cambia menos eta. Eta cambia a menos phi más menos la constante. Entonces, la simetría, esta simetría sigue existiendo aquí, solamente que no se ve así. ¿De acuerdo? No es que esté desapareciendo la simetría, solamente la estoy como reescribiendo y ya no se ve así. ¿Ok? Pero lo importante es que tiene que ver con, es que si hay un como, las simetrías de un lagrangiano se pueden esconder haciendo estos cambios de variables. Ese es mi punto. Y eso es particularmente interesante cuando se aplica a una simetría de norma. Ahora, nada más para que lo tengan en mente. O sea, no es exactamente esto, pero eso es lo que lleva a eso del rompimiento espontáneo de simetría, al mecanismo de Higgs. La idea es la siguiente, aunque de forma clásica la simetría existe, de forma cuántica ya no. Y eso ocurre porque como estamos haciendo una expansión perturbativa alrededor de vacíos distintos. En términos de phi, la expansión perturbativa sería alrededor de aquí. Pero en términos de eta, la expansión perturbativa es acá o acá. Como estamos expandiendo alrededor de un estado diferente, las simetrías pueden cambiar. Eso no es nada raro. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell son invariantes entre transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Pues ya todos lo sabemos. Un caso particular de una transformación de Lorentz es una rotación. Son todas las rotaciones. Entonces, eso significa que las ecuaciones de Maxwell y el lagrangiano de Maxwell son invariantes entre rotaciones, ¿cierto? Muy bien. La solución a las ecuaciones de Maxwell correspondiente a un plano cargado infinito es invariante entre rotaciones. No, porque está el plano, claramente, ¿no? O sea, no puedo, si yo cambio roto, veo el plano diferente. Ok, eso significa que aunque una teoría tenga ciertas simetrías, no, eso no significa que todas las soluciones de la teoría tengan que tener las mismas simetrías. No, no van de la mano. Eso tiene que ver con esto. Que una teoría tenga unas simetrías no significa que todos los estados de esa teoría tienen que tener las mismas simetrías. Pueden no tenerlas. Y eso es lo que ocurre aquí, más o menos. Ahora, como les decía, esto se vuelve particularmente importante cuando lo aplicamos a un lagrangiano que tiene simetría de norma. Y ahí es donde aparece el bosón de Higgs. Entonces, para acercarnos más a el lagrangiano que queremos, el electrodébil, pensemos ahora que tomamos un lagrangiano que tiene simetría de norma, con una derivada covariante, más un medio, mu cuadrado, phi daga phi, menos un cuarto, lambda cuadrado, phi daga phi al cuadrado, y menos 1 sobre 16 pi, la parte cinética del campo de norma, con la derivada covariante, la misma cantidad que ya conocíamos, la parcial respecto a mu, más i veces q entre h barra c a mu. Este lagrangiano tiene invariancia de norma, donde el grupo de norma puede ser lo que sea. Si quieren, piensen en uno básico. Vayan al más básico. Piensen que es su 1 y este es el electromagnetismo. Ni siquiera nos vayamos muy lejos. Entonces, este campo es un campo escalar complejo, por eso está aquí el DAGA, el complejo conjugado. Es un campo escalar que tiene ciertos términos de potencial y está acoplado a un campo de macro, está acoplado a un fotón. Pero, importantemente, el término de masa tiene, igual que en aquel ejemplo, tiene el signo raro, otra vez.
Ignorando por un segundo eso, que entonces, dado lo que vimos, suena a que lo único que no entendemos es cuál es la masa del campo escalar. ¿Qué partículas, qué tipo de partículas codifica esa teoría? Entonces, ¿cuántos campos tengo? Dos, el campo escalar complejo y el campo de Maxwell. Entonces, ¿qué tipos de partículas tengo? Spin cero, porque sigue siendo un campo escalar. Pero sí está cargado ante el fotón. Entonces, por un lado, tenemos un tipo de partículas, spin cero, masa, quién sabe, eso no lo sabemos así escrito, pero también sabemos que tiene carga eléctrica Q y está cargado ante este campo de norma. El campo de norma es el AMU, así que esto tendría que ser una partícula con spin 1, masa igual a 0, porque el campo de norma no tiene término de masa, y sin carga. Y estas dos están acopladas, ¿no? Y por supuesto el campo también lo que sí tiene es autointeracción. Tiene cara porque aparece este término, ¿no? No nada más es un campo escalar acoplado a Maxwell. Ok. Entonces, suena a que ese es el contenido de materia. Suena. Pero el punto es que como la masa está escondida, puede ser que también esté escondiendo otras cosas, no solo la masa. ¿Cómo le hacemos para saber qué es lo que esconde? Bueno, fíjense que el potencial, haciendo una reescritura de ese tipo, dado que es un campo escalar complejo, lo pueden pensar como su parte real y su parte imaginaria. Entonces, el potencial es un potencial de dos variables, de la parte real y la parte imaginaria. Y, pues, calculando cuánto valen las normas complejas, esto es un medio de mu cuadrado, pi 1 cuadrado más pi 2 cuadrado. De hecho, aquí esto es con menos y esto es con más, igual que hace rato. Un cuarto, lambda cuadrada, y 1 cuadrado, más pi 2 cuadrado, al cuadrado. Entonces, igual que antes, podemos escribir cuál es el potencial y lo podemos graficar. Y de hecho, dado que estamos escondiendo el término de masa de la misma forma, la gráfica es completamente análoga. La diferencia es que es ahora un potencial de dos variables y no una. Entonces la grafiquita es tridimensional. Por acá va B, por acá está, si quieren, Φ1 y por acá está Φ2. Si hacen un corte, el potencial va a ser más o menos lo mismo. Va para abajo, llega a cero, va para abajo y vuelve a subir. Pero hace eso en torno a todo este eje. Entonces se forma un sólido de revolución. Entonces se ve más como así la cosa esta, ¿no? Ahora, ese potencial, ¿alguien sabe cómo se llama? Exactamente. O sea, vean, es un sombrero de charro. O sea, está la cabecita, la parte de acá, hunde y sube. Nada más que sube hasta infinito. El potencial del sombrero mexicano. Que hace un tiempo me contaron que creo que ya mucha gente no le dice así por estas ideas de que, no sé, alguien del primer mundo dijo que sonaba medio racista o algo así y la gente le creyó. Cosa que a mí me parece completamente absurdo. O sea, cada vez que alguien de Estados Unidos dice eso, pienso, bueno, más bien es que ustedes no tienen cultura y nosotros sí. Pero bueno, en fin, es ese. Y el punto es que igual estamos escribiendo ahorita la teoría alrededor de este punto. Entonces hace sentido que lo escribamos alrededor de alguno de los puntos mínimos. Pero noten que ahora hay muchos, no nada más son dos. Es uno alrededor de todo el plano. Entonces tengo infinitos puntos que yo puedo elegir. Agarremos uno, el que sea. El mínimo está en la circunferencia. En φ1 cuadrado más φ2 cuadrado igual a mu cuadrado entre el nombre cuadrado. Tomemos uno. Tomando, por ejemplo, un punto en esa ecuación es tomar φ1 igual a mu entre lambda y φ2 igual a 0. Eso es un punto de esta circunferencia, es un punto mínimo del potencial. Reescribamos el lagrangiano alrededor de esos puntos mínimos, de ese punto mínimo.
Y definamos el cambio de variable, definiendo que eta sea igual a phi1 menos mu entre lambda y un campo xi que es igual a phi2. O sea, al phi2 no le estoy haciendo nada. O sea, o si quieren al revés, estoy haciendo phi2 alrededor de su mínimo que es 0, pues que sigue siendo phi2. Aquí el mínimo es mu entre lambda, por eso sí tienen un cambio. Tomen eso, enchúfenlo acá y reescriban qué queda. O sea, vean que igual una vez más es solamente hacer el algebrita. Hagan el algebrita, queda. L queda igual a 1/2 parcial mu eta parcial nu eta menos un cuadrado eta cuadrado. Estoy escribiendo la derivada covariante y abriéndola en la derivada parcial y el potencial porque quiero ver cómo se acopla con el potencial. 1/2 parcial mu de xi parcial mu de xi más la parte que tiene que ver con Maxwell más otros términos, el que vienen del phi a la cuarta, que eso no me interesa. Lo importante es lo siguiente. Igual que antes, hacer ese cambio en donde estamos expandiendo el phi1 hace que aparezca un término, revele el término de masa para el phi1. Ya tiene el signo correcto. Al xi, como no lo desplacé, no le hago nada, no aparece ningún término de masa. Entonces, interesantemente, ahora tengo un campo que no tiene masa. Y otra cosa importante, como desplacé el phi por una constante, la derivada, cuando yo calculo la derivada parcial de esto, ese término se hace 0. Pero es la derivada covariante la que estaba. Entonces me queda a mu multiplicado por la constante. Y luego eso multiplicado por la otra derivada. Entonces me queda un término que va como a mu por a mu multiplicado por una constante. ¿Qué es esto? De la tarea. ¿Qué es eso? ¿Un término de qué? Un término de masa para el fotón, para el amu. Es a cuadrado multiplicado por una constante. Pero resulta que esto que adivinamos de la escritura original estaba incorrecto. Tenemos cosas distintas. Entonces tenemos en realidad una partícula de spin 0, masa m dada por lo mismo que la vez pasada, la misma mu, raíz de 2 mu h barra entre c, que importantemente acopla con A, eso está aquí adentro, pero ya no es un campo escalar complejo, entonces acopla de forma extraña al A, de hecho. Tengo ahora una partícula de spin 1, pero ahora no tiene masa 0. Tiene masa igual a 2 veces raíz de pi u mu entre lambda c cuadrado. Ese es el A. Y me sale otra cosa, una tercera partícula. Partícula de spin 0 y masa igual a 0. Este es el que corresponde con el eta, este es el que corresponde con el amu y este es el que corresponde con el xi. Noten entonces que esta cosa ya no es como la antipartícula de esta, que era la interpretación original del campo escalar complejo, que su parte real y su parte imaginaria corresponden a partícula y antipartícula. Ahora ya no, porque claramente son cosas distintas, uno tiene masa y el otro no.
Entonces, ¿qué cosa es esta partícula? Ok, resulta que esta de acá es redundante. Sí, no es una partícula física, sí no es un campo físico. ¿Cómo sabemos que no es físico? La teoría original tenía invariancia rotacional en el plano complejo, tenía invariancia U1. Xi es directamente Phi2, que es la parte imaginaria del campo escalar. Si un campo escalar tenía cierta parte imaginaria, yo siempre puedo rotarlo de forma tal que se elimine su parte imaginaria, lo puedo rotar al eje real. Eso lo puedo hacer en esta teoría porque tiene esa invariancia. En esta terminología, acuérdense que eso le llamamos una transformación de norma. Es decir, Xi se puede hacer cero a través de una transformación de norma. Se puede eliminar con una transformación de norma. Recuerden que eso en este caso es una rotación en el plano complejo. Entonces, como esa cosa no es física, en realidad esto no está aquí. O sea, aparece en una norma, pero desaparece en otra. Son el tipo de partículas que llamamos fantasmas. Y entonces, ya después de que hicimos todos los cambios de variables, el lagrangiano se ve de esta manera. Más los términos extras que no estamos poniendo. Entonces, expandimos la teoría alrededor de un estado de vacío diferente. Y eso fue lo que nos llevó a esa reescritura. Al final acabamos entonces con este contenido, con esto de aquí. Solamente la partícula de spin 0 y sí tiene masa, y la partícula de spin 1 con masa. El precio a pagar, por supuesto, fue que ya no tenemos la invariancia de norma. Como ya sabíamos, este término rompe la invariancia de norma. Pero noten que se rompe justamente por esta elección, para poder localizar los términos, los grados de libertad físicos reales. ¿Por qué en este lagrangiano no hay términos de las parciales de sí hay, están acá, en esta parte que no estoy escribiendo. ¿Y eso no provoca conflicto con que... No, también se puede, todos esos se pueden eliminar solamente con la rotación. Todos esos. Ok, resulta, no lo vamos a hacer ya en casos más complicados, pero resulta que eso siempre ocurre. Que si nosotros tenemos un campo escalar, o sea, podemos considerar un campo escalar una teoría y hacer este procedimiento de rompimiento de la simetría para que los bosones de norma adquieran masa. Eso es lo que se hace en el modelo estándar. Se propone la existencia de otro campo escalar y a partir de este proceso, a la hora de cuantizar, aunque los campos de norma originales no tenían masa, aparece un término de masa debido a el campo escalar que yo puse. O sea, vean que estos dos números están relacionados. La masa de este bicho acaba influenciando la masa de todos los demás. Al final, la partícula importante es esta. Esa es la que se resulta ser física. Una partícula de spin cero y sin masiva. Y esa cosa es el bosón de Higgs. Ese fue el mecanismo que se propuso. Donde bosón de Higgs, de nuevo, el nombre nada más es porque es el nombre del fulano que propuso el mecanismo. Pero vean que justamente por cómo aparece el procedimiento, o sea, no es que sea nada más algo que, o sea, sí parece que lo pusimos nada más así como así en la teoría, pero
las propiedades medibles de lo que vemos en los aceleradores determinan cuáles son las propiedades del Higgs. O sea, dado que sí sabemos cuáles son las masas de los bosones débiles, de ahí podemos inferir cuál tendría que ser la masa del Higgs. Eso es lo que sí se sabía. Por eso cuando se propuso el mecanismo se sabía, ok, tenemos que detectarlo en estos experimentos. Aquí es donde tendría que salir. Y, pues, gran sorpresa, hace unos años, resultó que sí. Cuando se lograron hacer los experimentos en los aceleradores de partículas en el CERN, se encontró la partícula con estas características, con la masa adecuada. Ahora, eso significa, eso ya no lo vamos a ver, pero eso venía de la mano con, salud, dado que esto está modificando, o sea, el lagrangiano del modelo estándar ya es más bien esta reescritura, con el Higgs ya, una vez que se rompió la simetría, hay reglas de Feynman del Higgs con todas las demás partículas. Entonces también hay vértices que tienen el Higgs con fotones, el Higgs con los bosones débiles, etcétera, etcétera. Entonces por eso también se sabía en qué procesos se podía buscar. Porque usando esas reglas de Feynman se podía pensar, bueno, si hago tal colisión, tendría que salir uno de estos eventualmente como patita externa. O sea, a lo mejor aquí lo podemos detectar. Entonces, bueno, ya todos esos detalles de la constitución, eso es lo que ya no vamos a ver. Esa es la parte que sí se ve como en los libros introductorios y cursos introductorios, porque como ven, pues es completamente clásico, nada más es jugar con los potenciales y ya. Pero ya todo eso ya no. ¿Dudas? O sea, el fotón sigue siendo el mismo campo, el AMU. Pero es un AMU ahora que sí tiene masa. Aquí nada más estamos hablando con la partícula esta escalar y el AMU. O sea, aquí no pusimos nada del sector de electrón y demás. O sea, eso se puede poner, ya a la hora que se hace con todo el modelo estándar hay que hacer el ajuste ya completo con todos los campos que ya se tenían antes, los electrones, los muones, los taones, los quarks, y asegurarse de que el acoplo sea tal que se rompa la simetría en todas las partículas que queremos que adquieran la masa que deben adquirir. Más preguntas, más preguntas. Interactúa con todas. Ok, entonces, para cerrar, dado que todavía nos queda media hora, tenemos suficiente tiempo para hablar de la última cosita que sí quería platicar, y es cosas de teorías de gran unificación. Entonces, el término de teoría de gran unificación vino de tratar de generalizar la unificación electrodébil. Eso, como platicamos la clase pasada, en vez de pensar que son dos interacciones distintas, vienen del mismo campo y por el movimiento de la simetría se desdoblan las cadenas de interacciones diferentes. Dado que el grupo de simetría de la interacción fuerte es SU3, entonces, bueno, el modelo estándar resulta ser SU3, cruz SU2, el izquierdo del isospin, cruz U1 de la hipercarga. Esta es la parte electrodébil, esta es la parte que ya está unificada. Y como sabemos que también interactúa con los quarks, simplemente le pegamos la parte del grupo de norma de los quarks. Algo que se ha tratado de hacer, durante muchos años se intentó, fue, pues hagamos lo mismo con los gluones. Pensemos más bien que todas las interacciones son un solo campo de norma y algún proceso hace que se desdoblen esto. Una forma de hacer eso es tratar de empezar con una teoría que sea invariante SU5 y tratar de desdoblarla en aquella. Eso se ha tratado durante muchos años con algunas buenas cosas, algunas malas cosas. Ese es como el ejemplo típico de teoría de gran unificación, pero hay otros intentos, no nada más eso. Eso, si ven, es como muy poco agresivo, sigue siendo intentar reescribir todo con una teoría muy parecida a la que tenemos, solamente pegándole poquito,
para que se unifique y ya. El problema con eso es que, por ejemplo, algo así unificaría las tres interacciones, pero deja fuera todavía la gravedad, que es otro de los grandes problemas que tiene el modelo estándar. No tenemos ni la más remota idea de cómo interactúa, cómo meter eso aquí, o si de hecho si se puede hacer o no. Entonces, la que quería que platicáramos esta última media hora, porque típicamente, y sobre todo aquí en México, no sé por qué aquí en México en particular, tiene como muy mala fama, es la famosa teoría de cuerdas. O sea, a eso me refiero con... Está bien si creen que son tonterías y eso no va a modelar la realidad. O sea, yo particularmente yo creo así, no creo que vaya a modelar la realidad de eso. Pero es muy importante que si van a decir que son tonterías, entiendan muy bien el por qué y no que crean cosas que no son ciertas. Entonces, empecemos por, si quieren, al revés. ¿Qué cosas han escuchado ustedes acerca de la teoría de cuerdas? O sea, ¿qué es eso? Pues, lo que estoy preguntando. Yo sabía que cuando haces el modelo cuántica de la ecuación de Schrödinger, Uh -huh, uh -huh. el tiempo no es un operador. Tienes, bueno, tienes como dos opciones Uh -huh. tratar de como hacer el tiempo, que es o hacerlo un campo o hacerlo un operador. Es un operador como un ente, natural. Uh -huh. Algo que está, una partícula que viaja en el espacio y en el tiempo. Es exactamente esa la idea. Antes de ir hacia allá y explicarles eso y por qué hacer eso es útil, ¿qué más cosas han escuchado de la teoría de cuerdas? O sea, ¿en qué consiste? O sea, si el mundo está hecho de cuerditas, ok, pero aparte de eso, ¿qué más características tiene? Ajá. Resulta que para ser consistente físicamente con la simetría de Lorentz, necesita de 25 más 1 dimensiones. O 9 más 1 con supersimetría. De eso no platicamos mucho, nada más brevemente. La supersimetría consiste en proponer teorías que tienen una simetría, pues como súper, muy poderosa. ¿A qué nos vemos con súper y muy poderosa? Como saben, las partículas que son fermiones y que son bosones son partículas extraordinariamente distintas, ¿no? Unas pueden ocupar el mismo estado, otras no, y en consecuencia satisfacen propiedades de distribución estadística muy distintas, ¿no? Unas son las estadísticas Bose-Einstein, estadísticas Fermi-Dirac. Entonces, como saben, también tienen comportamientos físicos muy distintos, el condensado de Bose-Einstein y demás. Ok, son súper distintas. Salud. Una teoría supersimétrica lo que hace es construir lagrangianos en el que sean intercambiables, en la que uno puede definir transformaciones que mandan un campo fermiónico, un campo bosónico, un campo bosónico, un campo fermiónico y la teoría se queda igualita. Eso es la supersimetría. Y se puede modelar como grupos, como cualquier otra simetría. Pero es una simetría muy extraña, como te darán cuenta. No se puede intercambiar cualquier bosón con cualquier fermión. Cuando uno de esos se pueden intercambiar, decimos que ambos son los compañeros supersimétricos del otro. Entonces, no es que una teoría supersimétrica, por ejemplo, el modelo estándar tuviera supersimetría, no es que pudiéramos cambiar un electrón por un fotón, por ejemplo. O sea, no funciona así. Más bien al contrario. Si el modelo estándar fuera una teoría supersimétrica, entonces tendría que tener más campos. Y además de estar el electrón, tendría que estar su compañero supersimétrico, su electrón tipo bosón, que pueda intercambiarse. La razón por la que no se discute mucho, o sea, ni a estos niveles, porque pues, el formalismo es complicado, y a más niveles porque, aunque se ha intentado utilizar para explicar cosas del modelo estándar, eh, ya hay cada vez, ya hemos explorado escalas energéticas suficientemente altas y ya mucha gente cree que pues ya es muy difícil que vayamos a encontrar gemelos supersimétricos de las partículas del modelo estándar. O sea, todo parece indicar a que el universo en el que vivimos no tiene esa supersimetría.
que si ya existieran los gemelos supersimétricos ya los habríamos encontrado, por lo menos algunos. Pero bueno, eso es supersimetría. Eso no significa que la supersimetría no sea útil, es muy útil para estudiar teorías de campo, no el modelo estándar per se, pero otras teorías de campo, porque como hemos visto, cuando una teoría tiene mucha simetría es más fácil resolver problemas en ella. Entonces, con supersimetría pues se vuelve súper fácil resolverla. Entonces se pueden estudiar muchas cosas y aprender mucho de teorías que se parecen al modelo estándar, pero no son exactamente iguales al modelo estándar. Entonces es útil por eso. Y en particular también es muy útil en teoría de cuerdas. Entonces, una teoría de cuerdas que tiene esta supersimetría, resulta que necesita menos dimensiones. Todavía no suficientes, pero pues ya por lo menos no son tantas. No son 25 más 1. Ok, ¿alguna otra cosa que hayan escuchado de la teoría de cuerdas? Los modos de distribución de las cuerdas combinadas. Entonces, un solo tipo de cuerda fundamental explica a muchos tipos de partículas. Es por eso que la teoría de cuerdas entra en el ejemplo de teoría de gran unificación. Porque con un solo objeto fundamental, no un solo campo, sino un nuevo objeto, una cuerda, se pueden describir a muchos tipos de partículas. Una sola cuerda fundamental puede vibrar de distintas maneras y dependiendo de cómo vibra, es la partícula que se detecta a otras escalas. Si vibra de una forma, se detecta un fotón. Si vibra de otra forma, se detecta un electrón y así sucesivamente. Entonces, por eso es deseable que la teoría de cuerdas sea correcta y describa nuestro universo, porque daría una manera única de describir a todo en el universo. Y es todo, todo. Eh, Ahora, otro de los problemas es que no nada más son muchos, son infinitos. Y pues eso no encaja con el modelo estándar. Es otro de los problemas que tiene. Pero bueno, otra cosa. ¿Algo más que hayan escuchado? Ujú. Hay muchas teorías de cuerda, existen muchos tipos. Eso primero suena raro, de cómo es que una teoría base va a explicar todo, pero hay muchas versiones. Si se regresan un poco, la misma crítica aplica al modelo estándar. El modelo estándar es una teoría cuántica de campos, que según ya explicamos, muy elegida a mano. Entonces, pues que haya muchas teorías de cuerdas y que haya gente tratando de buscar muy a mano una que le pegue a lo que observamos aquí, pues es el mismo problema que tenemos. Con la ventaja de que si le atinamos, reduciríamos muchísimo el tipo de objetos que necesitamos fundamentales, solo sería un tipo de cuerda y ya. Eh, ¿Otra cosa? Hay otra cosa muy importante que la teoría de cuerdas también logra y por eso también es como tan llamativa. Describe a todo, en particular, también describe de forma cuántica a la gravedad. La teoría de cuerdas incluye a la gravedad, no a mano, la incluye en automático. Es por eso que la gente, o sea, cuando vieron eso, se pusieron como revoluciones de teoría de cuerdas y mucha gente se puso a trabajar en esto. Porque sale solita. Literalmente, las ecuaciones de Einstein salen de estas cosas. O sea, salen de allí. No nada más es la gravedad que conocemos. En cierto límite, en otros límites hay más cosas. Pero en ciertos límites bajas energías es exactamente la relatividad de Einstein. En estas dimensiones, que sigue siendo el problema. Y con todas esas otras partículas que no encajan. Eh, y trae muchos de los problemas que también tienen las teorías de campos.
En particular, que solamente sabemos tratarlas de forma perturbativa. O sea, seguimos utilizando reglas de Feynman al final del día, pero son reglas de Feynman distintas que evitan los infinitos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con aquello de ayer? Vimos que en el caso de las interacciones del modelo estándar, el problema de los infinitos y las cosas renormalizables venían por estos loops, ¿no? En teorías de cuerdas los diagramas se ven distintos. Si estos los piensan como diagramitas que recorren una partícula puntual y por eso son rayitas, pensando que una cuerda está recorriendo esto, un diagrama de una cuerda sería algo como con volumen, así. Y en particular, un como loop de este estilo deja de ser un loop, porque entonces se vuelve algo más como esto. Y entonces en vez de que aquí haya una como cosa cerrada, es más bien un agujero de donde. O sea, aquí no hay ningún nodo, no hay ningún punto donde está entrando la interacción. Entonces, en términos de las integrales, las teorías de cuerdas evitan esos problemas de los infinitos. Traen otros. Resulta que es muy complicado trabajar con esto, pero por lo menos no tiene ese problema. Ok, entonces, como decías, y creo que también lo platicamos acá, la idea es que en vez de considerar que todas las coordenadas del espacio-tiempo son parámetros y entonces tenemos campos que dependen de esos parámetros, lo que hacemos es pensar que todas las coordenadas del espacio-tiempo son operadores y esos operadores corresponden con la posición en el espacio-tiempo de una cuerda. Eso requiere que para poder cuantizar la teoría de cuerdas fijemos un espacio-tiempo. Eso muchas personas lo consideran un problema, pero pues es un problema que también trae el modelo estándar, insisto. Desde el inicio decimos el espacio-tiempo es Minkowski. En cuerdas no tenemos por qué restringirnos a Minkowski, pero sí tenemos que decir cuál va a ser el espacio-tiempo. Eso corresponde con decir cuál es el estado de vacío de la parte gravitacional. Como decir, bueno, sin excitar nada, la geometría es así, pero una vez que hacemos que las cuerdas hagan cosas, la geometría puede deformarse, puede curvarse a otra cosa distinta. Tenemos que fijar entonces cuál es el espacio-tiempo donde va a estar la teoría y ponemos a correr las cuerdas allí. Tal cual el punto de partida es el lagrangiano de una cuerdita en un espacio-tiempo dado. Y eso es lo que se cuantiza, igual que con el campo escalar. ¿Se acuerdan con el campo escalar, cuando trabajamos en eso, dijimos, bueno, eso corresponde con partículas relativistas con tal, tal y tal, porque de hacer el análisis de Fourier salían estados que tienen esas características. Con la teoría de cuerdas, como el campo de la cuerda, o sea, las coordenadas, tienen más estructura, eso acaba resultando en que los estados asociados a sus operadores de creación y aniquilación tienen más estructura. Y entonces no son estados de un solo tipo de partículas, sino son estados de muchos tipos de partículas. Es por eso que decimos que dependiendo de cómo vibra una cuerda, es o un estado de electrón, un estado de fotón o un estado de gravitón. Y el problema es que trae muchos más tipos de partículas. Se dice que se obtiene una torre infinita de partículas, de excitaciones de la cuerda. Eh, ¿Cómo se explica entonces por qué están todas esas? Justamente cada uno de esos nuevos estados tiene más energía en reposo que los primeros. Entonces las otras partículas son muy energéticas, mucho más energéticas. Entonces la esperanza es decir que nada más estamos detectando aquí poquitas porque son las primeras energías que detectamos. Pero si pudiéramos explorar energías más grandes, a lo mejor podemos encontrar más partículas y entonces eso sí encaje con alguna teoría de cuerdas. El otro problema son las dimensiones. Eso viene por pedir invariancia ante transformaciones de Lorentz. Resulta que eso se puede hacer a muchos niveles y es imponer ciertas restricciones de cuál puede ser la dimensionalidad de la teoría. Eso es algo muy raro. En teorías de campos eso no pasa. En teorías de campos ustedes pueden decir sea invariante ante Lorentz y que sea invariante ante Lorentz en la dimensión que ustedes quieran. Pero en cuerdas no. Cuerdas, al tener más estructura, resulta que eso impone una restricción en el número de direcciones del espacio-tiempo. Para una cuerda, una teoría de cuerdas sin supersimetría resulta ser esto, 25 más 1. Esta en realidad no es tan
Es útil en los libros de texto, pero no como para tratar de buscar el modelo estándar, porque esa cuerda sin supersimetría resulta que solo da estados de partículas bosónicas, no trae fermiones. Entonces, las teorías de cuerdas, que no son supersimétricas aquí, solo traen cosas como el fotón, trae campos escalares, cosas como el fotón, cosas más generales como el fotón que no son fotones. A eso me refiero, campos que no están modelados como AMUS, sino con otros tensores de mayor rango, ya en términos más técnicos, formas de mayor rango. Pero también viene la gravedad. Eso por suerte sí pasa aquí. Desde aquí se ve que sí viene una partícula que tiene que comportarse como el gravitón. Y cuando se consideran teorías supersimétricas, donde desde el inicio al lagrangiano de la cuerda se le pide que tenga esta simetría entre bosones y fermiones, eso, como esto lagrangiano habla de la cuerda, no es que le impongamos la simetría sobre las partículas per se, lo imponemos sobre distintos tipos de coordenadas de la cuerda. Tiene como coordenadas fermiónicas y coordenadas bosónicas. Y es ahí donde se aplica la supersimetría. Y con eso, entonces sí se obtienen estados de partículas fermiónicas. Un montón, pero se tienen estados de partículas fermiónicas. Ok. Entonces eso es muy bueno. Lo malo son las dimensiones. Eh, seguro pensarán, pues dado que desde el inicio, si uno hace la cuenta y resulta que la teoría de cuerdas solo tiene consistencia física, si las dimensiones son esas, pues ya desde ahí la tiramos a la basura, ¿no? Porque pues, son más dimensiones de las que observamos. El punto de vista que toma la gente es de, bueno, pero pues no ver más dimensiones no prueba que no existen, solo prueba que no las hemos visto. Y ya. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que quizá las partículas que forman el universo que observamos son tales que no pueden explorar esas otras dimensiones, pero a lo mejor hay otras que sí, o a lo mejor sí hay otra forma de acceder o ver esas dimensiones de forma indirecta. ¿Cómo sería eso posible? Suena súper raro, ¿no? Es como si nosotros, si ustedes se imaginan en R3, si nosotros fuéramos gente dos dimensional que vive en un plano y no pudiéramos salir a ver hacia arriba. Bien, ¿cómo hace la gente para explicar esas dimensiones? Se van a reír mucho. ¿Qué se imaginan que se hace? O sea, nada más vemos 3 más 1, significa que sobran 6. ¿Cuáles son las otras 6? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con las otras 6? ¿Qué se supone de las otras 6? Se hacen taquito, literal. Consideramos que son, o sea, sí, pero el eje no es muy grande, son chiquitas. O sea, ¿qué significa eso? En vez de que sea una línea recta, consideramos que es una dirección cíclica, que son como esferitas, como circulitos. Circulitos de radio muy chiquitito. Chiquitito, 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 chiquitito. Entonces enrollamos las direcciones que no vemos, las hacemos taquito y por eso es que no podemos acceder a ellas. Eso es lo que se llama la reducción dimensional de la teoría. Empezamos con la teoría en estas dimensiones y luego suponemos que 6 de esas direcciones son chiquititas. Y eso tiene un efecto en cuáles son los estados que se detectan en la teoría 3 más 1 dimensional efectiva. Si en 9 más 1 tenemos ciertos tipos de partículas con tales energías, al reducir se cambia el número de partículas, se cambia el tipo de partículas y se cambian sus masas, sus energías, sus características. Y esas entonces, las que están en la teoría efectiva 3 más 1 dimensional, son las que tendrían que detectarse en el modelo, las que tendrían que coincidir con las del modelo estándar, si el modelo estándar viene de una teoría de cuerdas. Eso es lo que no se ha podido hacer. Definir una teoría de cuerdas y una reducción dimensional que le pegue al modelo estándar. Y todos estos años ha habido intentos para tratar de hacer eso. Eso es lo que se llama hacer fenomenología de cuerdas. Es elegir la teoría adecuada, reducirla de forma adecuada y llegar al modelo estándar. En ese camino hay muchas cosas también que se imponen a mano. O sea, eso de reducción dimensional, hay que decir, o sea, eso de hacer los circulitos como una opción, pero pueden considerar otro tipo de variedades compactas para tratar de hacer la reducción. Entonces, por un lado está el cómo las reduzco, qué espacios elijo para hacer la reducción. Eh, Otro de los parámetros libres es, como les decía, cuál es el espacio-tiempo base, el espacio-tiempo de vacío en el que pongo la cuerda. Una opción es Minkowski, pero pues no es la única. A lo mejor lo pongo en Schwarzschild, a lo mejor lo pongo en otra cosa. Bueno, Schwarzschild 9 más 1 dimensional, por supuesto, porque son una de estas. Hay muchas opciones.
Y todas esas opciones, como hay infinitas opciones, pues ha habido infinitos resultados de a ver si le pegamos al modelo estándar. Y todavía no se ha logrado. ¿Se va a lograr? ¿Quién sabe? A lo mejor no, nunca. Otra de las cosas que se dice mucho de la teoría de cuerdas, y les digo eso sobre todo aquí en México, es que, que no es falseable, que no se puede probar que la teoría de cuerdas está mal. Y eso es completamente falso. O sea, lo que no se ha podido hacer es dar una demostración rigurosa de que de ninguna teoría de cuerdas se va a obtener el modelo estándar. Pero eso no significa que no la haya. O sea, a lo mejor sí. Pero mientras no la haya, pues nada detiene a la gente de tratar de una teoría de cuerdas sacar el modelo estándar. Algunos de los argumentos que utiliza para eso es decir que pues es que hay muchas opciones. Pero de nuevo, sí, pero pues en el modelo estándar también. Nada más tuvimos la suerte de que pues sí pudimos medir los parámetros para tener el modelo estándar. Si no hubiéramos podido medirlos, estaríamos en el mismo lugar, ¿no? De todas las teorías de campos, ¿cuál es la que usamos para describir a nuestro universo? Aquí un poco es el mismo problema, solamente que de forma técnica es muchísimo más complicado. A ver si hay otra cosa que quería decirle. Reducción dimensional. No, eso es todo. Bien, ¿dudas? ¿Alguien más que tuviera? No para arriba. Y un poco pasa esto también en las teorías de campos. O sea, si tú empiezas con una teoría de campos, siempre puedes agarrar una partícula y pues darle tanta energía como tú quieras. O sea, que tiende infinito es lo que quiero decir. Un poco aquí es lo mismo, son estados excitados de la teoría, entonces pues la energía, tú puedes darle suficiente energía para llegar tan arriba como quieras. Lo que haces es suponer, por ejemplo, que el espacio-tiempo completo sea igual a Minkowski con alguna otra cosa. Por ejemplo, una 6 esferas, si quieres. De forma tal que ajustas una 6 esferas de radio R. De forma tal que haces que el radio de esas 6 esferas se haga chiquito. Otra opción es que consideres que el espacio-tiempo es Minkowski, qué sé yo, un 6 toro de radio R. Y que ese radio R también lo hagas chiquito. O que el radio de cada uno de eso lo hagas cruz, 6 versiones de una esfera. Cada una de radio distinta y que tomes cada uno de los radios yéndose a cero independientemente. Todas esas opciones dan resultados distintos. ¿Cuál es la buena? Pues y eso, como les decía, tiene consecuencias en la energía que se mide de las partículas que ya se miden aquí, en la teoría que vive aquí, en Minkowski. ¿Más preguntas? Y si no crees que la teoría de cuerdas es el camino que... ¿En qué creo? ¿Dónde está mi fe? Bueno, mis queridos feligreses, déjenme mostrarles el camino. Para lo que sí se ha servido la teoría de cuerdas, de la teoría de cuerdas vino otro enunciado muy impresionante, que es a lo que yo me dedico, que es la correspondencia norma-gravedad. La teoría de cuerdas es muy interesante porque permite dar una descripción cuántica, por lo menos perturbativa, de la gravedad, que evita el problema de la no renormalizabilidad que tiene la cuantización típica de la gravedad en Minkowski. Entonces nos permite acceder a cosas, no a muchas, porque los cálculos siguen siendo muy complicados, pero nos permite acceder a algunas cosas. Y eso en particular permitió a un argentino hace muchos años, Juan Maldacena, en el 98, mostrar que dentro de una teoría de cuerdas específica, si uno estudia cierto sistema,
ese cierto sistema tiene dos descripciones completamente equivalentes. Una descripción en la que la parte gravitacional se desacopla y entonces es como si existiera una teoría sin gravedad, pero la otra descripción de teoría gravitacional es muy importante. Y de esas dos descripciones, como describen exactamente el mismo sistema, él propuso que entonces esas dos teorías tienen que ser exactamente iguales, porque vienen del mismo punto, sin tener que demostrar exactamente que sean iguales. Es una conjetura, le decimos. Eh, la conjetura, ya llevada a su punto más extremo, es proponer que cualquier teoría sin gravedad, como el modelo estándar, por ejemplo, debe de poder reescribirse como una teoría que sí tiene gravedad. El precio a pagar es que la teoría que sí tiene gravedad vive en más dimensiones. No necesariamente muchas más, pero por lo menos una más. Esa es la correspondencia norma-gravedad. Es como si el que haya o no gravedad en una teoría fuera únicamente un cambio de variable. Un cambio de variable parecido, a lo mejor como el que hicimos, no exactamente así, por supuesto, de hecho es un cambio de variable que no conocemos. Conocemos el resultado del cambio de variable en algunos casos, pero no el cambio de variable per se. Como no lo conocemos, pues todo esto sigue en proceso de conjetura, pero es una conjetura que se ha probado muchas veces, y todas esas veces que se ha probado ha habido resultados positivos. Esa correspondencia a norma de gravedad se ha utilizado en dos direcciones distintas. Una de ellas es, suponiendo que el modelo estándar tenga una teoría gravitacional dual, tratar de utilizar alguna teoría gravitacional dual para calcular cosas del modelo estándar. Esa correspondencia también tiene una particularidad interesante y es que procesos en acoplamiento fuerte de un lado se traducen en procesos de acoplamiento débil del otro y viceversa. Eso significa que, por ejemplo, se puede estudiar el plasma de quarks y gluones o algo parecido a, que es un sistema fuertemente acoplado, en términos de algo gravitacional que está débilmente acoplado, y donde débilmente acoplado significa ecuaciones de relatividad clásica, como Einstein. La otra dirección es al revés, es tratar de utilizar el acoplamiento débil de una teoría que no tiene gravedad para entender cosas de gravedad cuántica, que es lo que no se entiende de este lado. De ahí es donde viene esta idea. Como les decía, con cuantizar la gravedad, no sé si lo mencioné aquí, ya van tantas clases que eso pues, me empiezo a marear. De la misma manera que sabemos que decimos que la radiación electromagnética que sale de las lámparas está formada por fotones, eh, cuantizar, eso significa cuantizar el campo electromagnético. Cuantizar la gravedad implicaría, si la gravedad está asociada con el espacio-tiempo y con la curvatura, cuantizarla implicaría saber de qué está hecho el espacio-tiempo. Esos los gravitones, los hipotéticos gravitones, sería como la partícula que forma el espacio-tiempo, es decir, que forma el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo están hechos de cosas. Eh, la correspondencia norma-gravedad, utilizada en la otra dirección, desde hace ya unos años ha estado sugiriendo que quizá de lo que está hecho es de enredamiento cuántico. Te recuerdan la parte del enredamiento. Esta noción de que no importa qué tan lejos esté el electrón que sale por allá, qué tan lejos esté el positron que sale por allá, están enredados, están en la medición por allá, para determinar qué es lo que pasa por allá. Que eso sea en realidad lo que hace que exista el espacio-tiempo, que detectemos que esa silla está a tales metros de mí porque las partículas de mí están enredadas con las partículas de allá de una forma muy particular. Y eso es lo que acabamos entendiendo nosotros como distancia. Y análogo con tiempo. Lo que pasa muy, muy después es porque nuestras partículas están enredadas con esos estados futuros de forma muy particular. Eso está dicho, estoy diciendo muy con las manitas porque es así, o sea, no tenemos nada concreto con eso. Hay evidencias de algunas cosas, pero no es que sepamos exactamente cómo funciona eso. No hay una noción tal cual de cómo es que eso ocurriría. Las evidencias incluyen que utilizando la correspondencia se puede mostrar, por ejemplo, que cierta medida del grado de entrelazamiento de una teoría que no tiene gravedad, una cosa que se llama la entropía de entrelazamiento, sí, hay una entropía todavía peor. Esa tiene que ver con áreas del lado de la teoría gravitacional. O sea, áreas, literal, qué tan extendida es el espacio-tiempo. Y eso es justo lo que apunta, bueno, pues, o sea, si parece que se comporta igual, que el entrelazamiento sí tiene una cierta esperanza de comportarse como distancia. Pero no sabemos cómo todavía. Se ha intentado utilizar también la correspondencia norma-gravedad para explicar, por ejemplo, la paradoja de información de los agujeros negros. Una cosa que se llama la curva de Page.
La paradoja de la información de los agujeros negros tiene que ver con que las estrellas colapsan y se vuelven agujeros negros. Eso creo que a todo el mundo le suena. Si una estrella estaba hecha de muchísimas partículas y colapsa un agujero negro, o sea, como sabrán, a la hora de que ocurre ese colapso, todo va hacia la singularidad en R igual a cero. Todo, 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 todo. Y al final, lo único que acabamos viendo es una métrica caracterizada por la masa, el momento angular y la carga, si quieren. Es como lo más que puede tener un agujero negro. Entonces, ¿qué tal si la estrella estaba formada de tantas partículas, no sé, de tal tipo y otras de tal tipo? No importa, siempre acaba en ese agujero negro. Ok, pero si eran más de estas partículas, no importa, siempre acaba en ese agujero negro. Como que la información del sistema antes del colapso es mucha y la información después del colapso es muy poquita. Resulta que hay medidas cuánticas para eso y justamente ese tipo de procesos violan esa como conservación de la información. Un poco parecido a lo de la conservación de la probabilidad en cuántica. Esa es la paradoja de la información. Es de, pues, ¿qué le pasó a toda la información de la estrella? O sea, ¿qué ocurrió? Para tratar de solucionar esa paradoja. O sea, lo que se cree es que una teoría cuántica de la gravedad tendría que tener una explicación a eso. Se han intentado algunas cosas en cuerdas, pero como que no ha pegado bien. Pero utilizando la correspondencia de norma gravedad sí ha habido un poquito de progreso hacia qué es lo que ocurre exactamente. Bastante técnico, pero básicamente la idea es que la información no se pierde porque siempre ha estado enredado con otra cosa, donde esa otra cosa tiene que ver con la teoría dual. Déjenme dejarlo hasta ahí porque, insisto, es todavía respuesta en construcción. Entonces, bueno, eso es un poco para decirles cuál es el estado actual de estas cosas que platicamos. El modelo estándar no es una última palabra, nadie lo cree. Relatividad general no es la última palabra, nadie lo cree. Cuerdas tampoco. Hay un montón de cosas abiertas. Y pues lo que toca es tratar de trabajar y ver qué cosas sí es, si llegamos a la última palabra eventualmente algún día. Eh, ¿Dudas? Entonces, bueno, en eso es lo que creo, que debe haber algo que reescriba todo esto de alguna mejor manera. Quizá con estas pistas de la correspondencia que hay, a lo mejor y no, pero algo, alguna otra cosa debe de haber. ¿Dudas entonces? Ahorita que estaba explicando y hizo esa analogía de todos los integrales pero que quizás sí se pueda contestar. Porque regresando a lo que vimos la clase la escribimos como el S recuerdo que dijo, cuando vimos, estaba, los bosones de interacción estaban escritos como combinación lineal de los W mus, pero justo regresando a la analogía, ¿por qué en la naturaleza vemos esa combinación lineal de esos bosones? No los vemos así como de manera fundamental como el bosón, ¿no? Por el Los Higgs. generadores de... Por el Higgs. O sea, dado que el Higgs está, sí ocurrió el rompimiento espontáneo de simetría. En algún momento en la creación del cosmos hubo ese rompimiento espontáneo, apareció el Higgs y por eso es que ya no vemos esos otros campos. Solo vemos el resultado de ese rompimiento de la simetría. Esa es la explicación que tenemos ahorita. ¿Más dudas? En estas teorías de cuerdas con 5 más 1 dimensiones, las 25 son espaciales. Espacio y en tiempo. 9 y en tiempo. No hay teoría con... No de las útiles y famosas. Así se han explorado teorías con más tiempos, pero pues como solo observamos uno, hay que tratar de explicar qué pasa con ese, y eso sí no ha habido como mucho éxito. ¿Más dudas? Ok, pues entonces, con eso terminamos, no solo la clase, sino ahora sí todo el curso. La tarea, como saben, se entrega, esa la tienen que entregar cuando, hoy en la noche creo, ¿no? Lo más. Y esa ya es la última. Entonces ya que estén calificadas todas, les subiré sus calificaciones. Quizá la próxima semana o quizá la siguiente, depende de qué tan ocupados estén Ricardo y Jordan. Sí, al igual les publico en Classroom, los porcentajes sí van a ser lo que les dije, van a ser 20% es el examen que sí hicimos, 80% lo demás. Dale. Pues entonces, muchas gracias. Y pues ya no es nos vemos la próxima clase, estamos viendo luego.